lograr algunos objetivos, algunos propósitos, porque la vida realmente es un camino de desarrollo espiritual, es un viaje hacia la autorrealización, un proceso largo que requiere cultivar cualidades esenciales. Y entonces el maestro nos dice que como clave de la autorrealización de nosotros, si bien es cierto, cada uno pues celebra con mucha, como una bendición lograr la culminación de estudios de una carrera, lograr una familia, un hogar cómodo, un buen empleo, un ambiente laboral muy bueno, un ambiente de estudio, una familia muy bien constituida. Y todas estas son motivos sobrados para sentirnos autorrealizados, sentir que en cierto modo, en cierto punto, pues hemos llegado a cubrir alguna meta de nuestra vida personal. Entonces el maestro dice que esto también requiere del cultivo de ciertas cualidades, y él comienza recomendando que nos esforcemos por alcanzar la serenidad, la veneración, la paciencia y la sinceridad, así como otras virtudes que definitivamente nos van a permitir abrir las puertas de los mundos superiores, de los mundos internos, porque estas son como joyas preciadas, propias de un alma que está en evolución, ¿verdad? Que está cambiando, que está revolucionándose cada vez más, y por lo tanto pues son cualidades que valen la pena. Venerar a los demás, tener paciencia, alcanzar la serenidad, no perturbar el ambiente de armonía, definitivamente que son virtudes que hoy en día pues son cada vez más necesarias, porque estamos viviendo momentos muy difíciles en donde las tensiones propias, sociales, las preocupaciones, el mundo cada vez girando más rápido, pues con todo lo que implica, nos demandan una gran energía, ¿verdad? Un gran esfuerzo, una gran paciencia. Es por ello pues que el maestro pues da esta recomendación. Nos dice también que la serenidad es la clave de la clarividencia. Fíjense que la clarividencia la debemos de tomar acá como que si fuera no el adivinar lo que el otro piensa o dónde va a estar, no. La clarividencia es tener objetividad, darnos cuenta precisa de las cosas como son, como realmente están sucediendo. La serenidad, dice el maestro, es la clave más poderosa para el desarrollo de la clarividencia, de la objetividad. Es un estado mental que permite al individuo llegar a obtener imágenes reales de lo que ocurre, una percepción directa de la verdad. Es decir, darnos cuenta, no engañarnos, porque cuando uno no está sereno, cuando uno se identifica con las cosas, lo que sucede es que perdemos la objetividad. Por ejemplo, si alguien se presenta ante nuestros ojos llorando, en un estado lamentable de depresión, de decaimiento, de sufrimiento, si no nos andamos con cuidado y no tenemos serenidad, lo que va a suceder es que también nosotros nos vamos a contagiar con ese estado de ánimo. Y entonces, si ya dos personas están llorando, ya no se resuelve ningún problema, ¿verdad? Justamente eso le comentaba a una hermana hoy, de que muchas veces las lágrimas de otras personas nos conmueven, nos identificamos, lloramos, sufrimos, y en esa forma nosotros no podemos resolver ninguna situación, ningún problema, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que estar serenos y tranquilos. Y hoy en día, con el corre-corre que tenemos, es tan difícil, pero realmente hay que hacer el esfuerzo. Le comentaba también la experiencia de que llegó en cierta ocasión una señora con su hijo en brazos, llorando. El niño iba en mal estado de salud.
y junto con el niño también llegó a otro hijo más grande, como de unos 10, 12 años. El niño visiblemente alterado también, ¿verdad? Entonces, cuando la señora llegó con el niño en brazos, todo complicado, el hermanito se le quedaba viendo como queriendo decir, ¿verdad?, algo. Una psicóloga que estaba presente allí, al ver que el otro niño pues estaba haciendo como ciertos gestos de desaprobación, se llevó al niño a interrogarlo, y resulta que lo que había pasado es que la mamá había maltratado al hijo pequeño, lo había golpeado de más, y también a él lo había maltratado. Entonces lo que pasaba realmente era que el niño estaba siendo maltratado por su mamá, y hubo un mal golpe, una caída, y luego la mamá acude llorando que su hijo estaba grave, pero ella no dijo que ella lo había maltratado. Entonces, muchas veces cuando uno no está sereno, no está objetivo, uno no se da cuenta realmente de cómo son las cosas. Y a veces la gente cuenta lo que le conviene contar, no dice la verdad. También nos dice el maestro de que la cólera destruye la armonía del conjunto y daña los pétalos de la rosa ígnea del entrecejo, que es el lugar donde se encuentra ubicada la clarividencia, obstruyendo los canales del sistema nervioso y gran simpático. Entonces, por eso es que hay que tener tranquilidad, serenidad, equilibrio y paciencia, ¿verdad? Y paciencia. Cuando nosotros estamos tranquilos, serenos, podemos ser incluso más veraces, ¿verdad? Porque en esa forma nosotros, si nos interrogan sobre algo, vamos a decir la verdad como es. Porque a veces la actitud de cómo decimos las cosas no es correcta, ni las palabras, ni el tono. Entonces, una verdad mal dicha es tan dañina como una mentira. Porque una verdad que es destructiva, una verdad que se dice en un tono malintencionado, tiene el efecto de una bomba atómica, ¿verdad? O sea, en cualquier parte va a crear discordancia, desequilibrio, sentimientos dañados, ¿verdad? Entonces, las cosas también hay que saberlas expresar. También habla el maestro de que la vocal I y el chakra de la clarividencia, que está en la frente, dice, ayuda a que la persona desarrolle la clarividencia. Pero fíjense que más que la clarividencia, una vocalización en los chakras bien hecha lo que hace es aprender a concentrarnos realmente. Porque cuando una persona está fuera de control de sí misma, no puede concentrarse. Una persona así no puede colaborar, no es objetiva, no puede ayudar. En cambio, una persona que está dedicada a la concentración permanente, a la meditación, a la reflexión, va a tener incluso mejores imágenes internas a la hora de sentarse a meditar. Y entonces es importante tomar en cuenta este aspecto. Debemos, pues, en presencia de una imagen o de cualquier evento, aprender a dejar fluir, como que fuera un pensamiento que se deja pasar. Es decir, no entrar en conflictos. Fíjense que muchas veces nosotros nos enfermamos de los nervios, del estrés, de la preocupación, por la forma en que recibimos las cosas. Pues las noticias nos dejan mal parados, nos dejan sentimentalmente afectados, y eso tampoco no es bueno. Recuerdo que en cierta ocasión hubo un accidente bien grave, y entonces estábamos varios médicos en la puerta del hospital recibiendo a los golpeados. Estaban también las enfermeras, y realmente las enfermeras quizás están más acostumbradas a ver el sufrimiento humano, y en el médico pues la capacitación que nos dan a nosotros en ese sentido es bastante empírica, porque cada quien lo aprende a su manera.
Entonces resulta que habíamos muchos que estábamos un poco conmovidos por la gravedad del accidente y en cambio las enfermeras estaban más tranquilas. Y la verdad es que tienen razón, no es que ellas sean frías o no les interese, sino realmente cuando uno está sereno y tranquilo uno puede ayudar mejor. Porque si nosotros nos ponemos a llorar a la par de los pacientes, no vamos a hacer nada, ¿verdad? Y necesitamos tener la cabeza fría, el corazón ardiente y los pies en el suelo. Es decir, tenemos que aprender a estar definitivamente de manera objetiva, ¿verdad? A mí ya me ha pasado también que en el consultorio a veces me llegan a contar unas cosas muy tristes, ¿verdad? Créanme que a veces ha sido difícil mantenerse sereno uno, tranquilo. Porque las personas muchas veces están enfermas, pero también andan buscando con quién desahogar la cantidad de problemas que tienen. Y entonces se dan situaciones en las cuales la persona comienza a narrar su enfermedad o lo que sea, pero resulta que detrás de eso hay bastantes emociones. Hay sufrimiento, dolores, maltratos, o algunas situaciones incluso no superadas del pasado, de su niñez, etc. Y al menor descuido, todos esos sentimientos afloran y la persona se vuelve vulnerable. Entonces, como médicos hemos tenido que aprender a no caer en el estado de tristeza del paciente para poderle servir y aconsejar mejor, ¿verdad? Y la verdad es que la gnosis eso es lo que busca, que realmente podamos servir mejor. Dice el maestro, el discernimiento es percepción directa de la verdad, sin el proceso de la elección conceptual. Es decir, nosotros, el discernimiento pues es una capacidad que podemos desarrollar, sobre todo en la meditación, cuando no nos identificamos con las cosas que suceden en el día a día, cuando las emociones y las sensaciones las recibimos de manera tranquila. Hay que eliminar las trabas de la mente. Posiblemente algunas experiencias anteriores nos han ocasionado más de alguna situación traumática y eso es natural. Dejaríamos de ser humanos. Pero también eso mismo debe de ser motivo de reflexión. Los deseos, los prejuicios, algunas escuelas, los preconceptos, son trabas para la mente y el entendimiento. La mayoría de nosotros hemos crecido en un ambiente de desconfianza, de duda, de emociones y pensamientos negativos, ¿verdad? No confiamos en los demás. Y esto se ha dado, ¿por qué? Porque venimos de una serie de actos de violencia o de situaciones difíciles y duras en las cuales pues nos han dejado una huella muy mala, pero es también porque nos hemos identificado mucho con todo ello y no hemos sacado el mayor de los provechos. Dice el maestro que debemos de estar en un presente eterno. La mente debe estar completamente libre para comprender la vida libre en su movimiento. Muchas veces las personas se identifican y dicen cosas como esta: si es que a mí solo cosas malas me pasan, tengo una suerte para que me pasen cosas malas, o si no, y para acabar de rematar, yo y mi sal, ¿verdad? Estoy salado. Hemos oído también muchas veces, ¿verdad? Que siempre estamos presentes en el momento y en el lugar equivocado, ¿verdad? Pero también eso debe de ser motivo de reflexión. Si ya sabemos que nos hemos ido a meter a lugares y a momentos no adecuados, en lugares y momentos equivocados, pues lo que hay que hacer es no volver, ¿verdad? Pero volvemos una y otra vez y claro, nos va a seguir pasando lo mismo. Hay que vivir el presente. Casi siempre uno se queja que ayer pasó tal cosa, que antier pasó tal otra, ¿verdad? Pero la verdad es que la vida va y viene. Y miren, las personas, nosotros no tenemos que esperar ni para bien ni para mal
nada de nadie, porque las personas son las personas y tienen su propia realidad, sus propias condiciones. Entonces, no debemos demostrarnos indignados o tristes por la actitud de alguien. Una persona no va a cambiar solo porque nosotros queremos. Para que una persona cambie, tiene que querer ella misma cambiar y darse cuenta de sus equivocaciones. Pero una persona es ella, o sea, y cada quien es responsable de su propio cambio. Cada quien es responsable de su propia situación. No hay una situación que otro tiene que vivir por mí. Al contrario, si la persona pasa por esos problemas, ella va a dar cuenta. Cada quien va a dar cuenta de sus actos. Eso está claro. Entonces, por eso es que nosotros no podemos esperar que alguien sea diferente. No le podemos imponer que cambie en ningún aspecto. O sea, los cambios son de cada quien. Y el trabajo de reconocer lo malo o lo bueno que tiene es de cada quien. Y así como es responsable de sus hechos, también va a ser responsable de sus consecuencias, ¿verdad? La mente debe de ser un instrumento flexible, delicado, debe de ser un instrumento para la conciencia, para el íntimo. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos? La mente se vuelve conspirativa, ¿verdad? Conspira, trama, cuestiona, debate, critica. La mente hace el papel que debería de ser nuestra conciencia, su papel que la misma mente se ha tomado porque nosotros a través de los defectos psicológicos se lo hemos permitido, ¿verdad? Nosotros somos responsables de nuestros propios pensamientos, pero no somos responsables de los pensamientos ajenos. Y a veces nos pasa que nos ponemos a juzgar a los otros asumiendo que el pensamiento de él es igual al nuestro, y no es así, porque cada individuo es distinto, cada persona es diferente. Y lo otro, así es la vida y ni modo. Por eso les digo, cada quien es responsable de sí mismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a saber estar. Primero, libertad mental, libre de trabas, ¿verdad? La mente no se tiene que meter en nada. Si queremos que la conciencia, que el íntimo actúe, hay que silenciar a la mente en el momento de la acción. Segundo, hay que vivir en el presente, vivir el instante. Y tercero, recordar que la mente es un instrumento, que hay que convertirlo, en algo sutil, en una mente como la mente de un niño, una mente receptiva, una mente que es capaz de abrirse, ¿verdad? Es por eso que es necesario que nosotros practiquemos durante la meditación estar en el más rotundo reposo interior, porque toda agitación de la mente turba la percepción de las imágenes internas. Las imágenes internas las vamos a obtener de nuestro día a día bien vivido mediante la autoobservación. Tenemos que recibir las imágenes internas en los mundos internos cuando estemos más en calma para recibir como una gracia, como una bendición, mensajes de nuestra conciencia. Solamente cuando hemos hecho callar a la mente y que nuestros agregados psíquicos también estén controlados, ¿verdad? Que estén en proceso de descubrimiento y eliminación. Repito que también el maestro insiste mucho en el cultivo de la veneración. Nosotros necesitamos respetar a las personas a tal grado que podamos venerarlas como algo sagrado, ver a los demás con muchísimo respeto y consideración. Que cuando veamos a un anciano, cuando veamos a una persona que no puede caminar, discapacitada, que veamos incluso familiares en problemas, vecinos, que seamos solidarios,
compañeros, que seamos amigos, consejeros, ¿verdad? Consejeros. Fíjense que a veces uno puede colaborar con los demás, no necesariamente con dinero, sino con buenas soluciones a problemas, con ideas que ayuden, ¿verdad? Con consejos buenos, sanos, porque a veces la persona está tan aturdida con sus dificultades que no haya cómo hacer, ¿verdad? Recuerdo una señora que en cierta ocasión fue a pasar consulta en la clínica, en la unidad de salud, y llegó la señora con la diabetes descontrolada, la hipertensión, y la señora llegó en malas condiciones de salud, a punto de un infarto incluso. Y entonces yo le dije, mire, ¿y qué es lo que le pasa? Porque la dosis que le estoy dando de medicamentos es la adecuada. Pero yo no veo que usted esté mejorando, se está poniendo peor. Y entonces la persona me dijo, mire, me dijo, he pasado por una situación en la cual pues me querían quitar mi casa, me amenazaron con armas, me tuvieron toda una semana diciéndome que ya me iban a llegar a matar. Claro, la persona estaba sufriendo. Y por más que yo la regañe como médico de que se tome sus medicinas, de que sea obediente con el tratamiento, poco puedo resolver, ¿verdad? Poco puedo hacer. Entonces, muchas veces se nos olvida que detrás de una persona hay una realidad que nos cuenta. Y muchas veces, pues, esa situación es la que nos debe motivar a respetar a los demás. Indiscutiblemente, pues, que estas consideraciones surgen cuando nosotros tenemos un poquito más de conciencia. También hay que respetar lo sagrado, ¿verdad? A los venerables maestros. Fíjense que hay personas que tal vez no tienen nuestras mismas convicciones, principios, nuestra misma religión o creencia. Pero nosotros debemos de respetar a las personas como que si fueran de la misma religión y de la misma creencia, de la misma fe. Porque en algunos lugares fomentan el fanatismo y comienzan a decir que los fulanos son brujos, que los menganos son hechiceros, que los terceros son, una serie de insultos, y eso no conduce a nada bueno. Si nosotros todos tenemos derecho a vivir, a expresarnos, a manifestarnos, a creer en lo que consideremos conveniente, a desarrollarnos, siempre y cuando, por supuesto, respetemos a los demás, ¿verdad? Entonces, en algunas iglesias lamentablemente fomentan mucho el fanatismo. Incluso en el Facebook ya me ha pasado que se mete gente a hablar en los posts que nosotros publicamos. Nos han insultado, nos han mandado mensajes amenazantes. Algunos hasta se inventan que me van a desconectar la cuenta porque estoy infringiendo no sé qué leyes comunitarias, y tal vez no es cierto. Y son personas que actúan en carácter de anónimo. Y sorpréndanse que muchas veces han habido gente que nos dice que es cristiana o que es de X iglesia o que cree en tal cosa y la amenaza. Entonces, imaginémonos qué tipo de cristianismo pueda ser el que esté practicando, ¿verdad? A veces a las personas nadie les ha dicho que actúe así, porque también sucede que la gente dice que es que en la iglesia nos han enseñado que hagamos esto, que hagamos aquello, y tal vez no es cierto, ¿verdad? Porque una persona muy espiritual es respetuosa. Puede ser religiosa, pero puede ser irrespetuosa. La verdad es que la persona espiritual es la que respeta, la que venera, la que se ve reflejada en sus semejantes. Entonces dice el maestro, no debemos tener preferencias por nadie. Debemos atender con el mismo respeto y con la misma veneración tanto al mendigo como al gran Señor. Esta es una cosa bien importante y muy bonita de la enseñanza.
A veces la gente actúa de una manera delante de personas educadas o bien vestidas o que tienen dinero, y actúa de otra manera muy distinta con las personas que al contrario son humildes, son sencillas, y eso no está bien. El respeto es para todos, ¿verdad? La veneración también debe de ser para todos. Entonces dice el maestro que hay que cultivar la paciencia y la previsión, es decir, así como las hormigas y las abejas son pacientes y previsivas, nosotros debemos de estar constantemente fortaleciendo nuestra paciencia, porque es una manera también de actuar con humildad y con sencillez. Debemos de acabar con la codicia, ¿verdad? Porque muchas veces el ansia de acumulación y de tomar todo para nosotros, como que es un poco de egoísmo, ¿verdad? Debemos de ser indiferentes ante las riquezas. Qué bueno si tenemos algún bien, alguna casa, algún vehículo, que tenemos instrumentos de trabajo, qué bueno, ¿verdad? Pero una cosa es eso, a ambicionar, a quitarle a todos hasta lo que no tienen, ¿verdad? O sea, eso ya es enfermizo. Y hay que apreciar la doctrina del corazón. Fíjense que hay veces que las personas no tienen tanta educación, pero tienen un alma bien bonita, bien generosa, agradable, ayuda mucho, son colaboradores, y eso es bien bonito, eso es bien importante, que una persona tiene valores y tiene principios y que es capaz pues de ofrecer con humildad, porque la doctrina del corazón es eso, ¿verdad? Ser una persona franca, sincera, llana, ¿verdad? Transparente. Eso es muy bonito, muy bueno. Nosotros tenemos que aprender a distinguir lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y esto no siempre es ha sido muy entendido, ¿verdad? A veces hay personas que son muy buenas, pero llega un momento en que también, si uno no se anda con cuidado, son capaces de cometer errores, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces las personas buenas se distinguen porque tienen muchas virtudes, ¿verdad? Pero a veces las cosas pierde el control y es capaz de hacer daño, ¿verdad? A veces una persona, por hacer un favor, termina pues perjudicando a las personas. Por ejemplo, había una persona por ahí que le gustaba pues tomar mucho, ¿verdad? Entonces se emborrachaba. Y entonces la esposa lo dejaba encerrado para que no se fuera por la calle porque lo podían atropellar, le podían robar, etcétera. Entonces el señor ya estaba borracho, entonces le habló a un vecino y le dijo, mira, hazme el favor, hombre, tráeme una pacha, que después te la va a pagar, que no sé qué. Viene el vecino usted y fue a hacerle el servicio al vecino, ¿verdad? Y le llevó una pacha de licor y la esposa lo regañó y le dijo, mira, ¿y para qué le llevaste más licor? Mira, la pobre señora lo dejó encerrado porque no ha ido ni a trabajar y vos le estás llevando más el vicio. Entonces, el otro pensó que le estaba haciendo un favor, pero la verdad es que no le estaba haciendo ninguno. Estaba complicándole más la situación a esa familia, ¿verdad? Entonces, a veces en algunas cosas buenas vamos a encontrar que son buenas intenciones, pero son malas. Y a veces en lo malo podemos encontrar algo de bueno. Y les voy a poner el ejemplo clásico. A veces hay momentos en que nosotros pasamos momentos muy duros, muy difíciles. Y pasamos noches tristes, porque cuando uno está en medio del huracán con problemas, uno se siente abatido. Yo he pasado bastantes veces por situaciones así. Pero a veces esos momentos de oscuridad nos sirven de reflexión, porque muchas veces nosotros estamos cosechando lo que
la inconsciencia de lo que hicimos mal antes. Y entonces, por eso es que el maestro Samael nos dice que el karma muchas veces es una medicina amarga para que nos curemos de hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces, la lección aprendida que nos queda de ese momento difícil, eso es lo bueno, ¿verdad? Ya nos queda la experiencia. Por ejemplo, nosotros tal vez le quisimos ayudar a alguien diciéndole algo, una verdad, por ejemplo, algo que él no sabía. Pero como estábamos enojados, ¿verdad? Le dijimos las cosas en forma así golpeada, tosca, agresiva, y el resultado fue el fracaso, pues, ¿verdad? Había tal vez una buena intención, pero lo que hicimos estuvo mal. Entonces, después reflexionamos y decimos, no, sinceramente nos equivocamos, ¿verdad? Aquel que desprecie la doctrina del corazón por seguir la doctrina del ojo, o sea, las teorías, la cultura, no podrá llegar jamás a las grandes realizaciones. Nosotros tenemos que aprender a volvernos generosos, intuitivos, clarividentes, estar atentos, ¿verdad? Para desarrollar la conciencia. Aunque parezca increíble, dice, las Marías Magdalenas están más cerca de la iniciación que muchas doncellas. Mucha gente habla de la mujer caída, de la mujer que ha caído en mal camino, que se llenó de hijos, que tuvo varios esposos y que ninguno se quedó con ella. Y medio mundo habla mal de la señora, pero no se da cuenta de la lucha que la pobre está haciendo para sacar adelante a sus hijos. Y la virtud que tiene una mujer así es que aunque haya fracasado en su vida personal, pero está luchando por sus hijos, está trabajando, ¿verdad? Entonces, las luchas ajenas, a veces, si no las vemos con el mismo ojo, vamos a cometer error, vamos a criticar a alguien sin saber realmente su historia. Delante de cada uno de nosotros hay muchas personas que tienen su propia historia, sus sufrimientos, su dolor, sus luchas. Todos los días ha batallado, ha luchado para salir adelante. Y por eso es que debemos de respetar a los demás y ver con simpatía a los demás. Pablo de Tarso fue un verdugo, fíjense el maestro cómo lo pone, porque Pablo de Tarso perseguía a los primeros cristianos y era un asesino antes del acontecimiento que le sobrevino en su camino a Damasco. Muchos de nosotros hemos sido como Pablo de Tarso. Tal vez no hemos matado a nadie, pero nosotros no éramos sensibles a estos temas, al amor de Dios, a los 10 mandamientos, a los principios cristianos. No éramos sensibles. Fue hasta que tuvimos, ¿verdad?, un encuentro con una situación dura que nos obligó a ver la luz, y entonces fuimos sensibles y decidimos seguir otro camino. Nosotros a veces también cometemos el error de no saber manejar el verbo y de no calcular con exactitud el resultado de nuestras palabras. Y hay que recordar que en el libro Logos Mantrante Urgia, el maestro Samael dice que la palabra maldicha, la expresión de una verdad maldicha, tiene un efecto como que bala de cañón, ¿verdad? O sea, es altamente destructiva y provoca caos. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar el resultado de nuestras palabras, porque una vez que hemos dicho algo, somos responsables de los efectos que se van a ver en el camino y en el tiempo, ¿verdad?, más adelante. Y entonces dice, los señores del karma juzgan las cosas por sus hechos sin tener en cuenta las buenas intenciones. Es lo que les decía. Puede ser que tengamos buenas intenciones, o a veces ni pensamos, ¿verdad?, por qué estamos haciendo las cosas. No reflexionamos. A veces nosotros mismos decimos cosas como esta: ay no, que metí de pata,
si no era esto lo que yo estaba pensando hacer, no era esto lo que yo quería. Entonces nos damos cuenta que hemos fracasado, que hemos cometido un error. Generalmente, como dice el maestro, hay silencios delictuosos, dice, y palabras infames, ¿verdad? O sea, a veces nosotros escondemos la verdad y entonces cometemos un delito, pero también cuando decimos las cosas, esas palabras son destructivas, pues. Entonces hay que tener un equilibrio allí. Por eso es que hay que saber calcular el resultado de nuestras palabras. Es decir, ¿qué palabras decimos? El tono de voz, porque miren, no es lo mismo hablar sosegadamente y tranquilamente que hablar en forma golpeada, ¿verdad? A cualquiera le siembra disgusto escuchar palabras como que se las están tirando a patadas a uno, ¿verdad? El tono de voz, el tono orgulloso, soberbio, prepotente, arrogante, si es que eso ocasiona un caos. Aunque tengamos razón, perdemos la razón porque estamos enojados y diciendo cosas hirientes, ¿verdad? La intención de cómo decimos las cosas, fíjense que hay que reflexionar. Bueno, si yo lo que quiero es resolver un problema, quizás así como pienso decir las cosas, mejor no las digo. Porque voy a cometer más discordia, voy a sembrar cizaña, ¿verdad? Pero si mi intención realmente es buena, es legítima, es equilibrada, es tranquila, bueno, entonces tengo que seleccionar bien cómo lo voy a decir, en qué tono de voz lo voy a decir, y sí, ¿verdad? También el contenido del mensaje que voy a transmitir. Entonces lo que se dice realmente hay que analizarlo antes. Decía mi mamá, y lo he dicho mucho últimamente, hay cosas que se piensan, pero no se dicen, porque a veces resulta peor el remedio que la medicina, ¿verdad? Entonces también resulta peor hablar que quedarse callado, porque a veces uno cuando se calla, porque no es el momento oportuno para hablar, se evita uno el disgusto de estar pidiendo disculpas después, ¿verdad? Porque hemos reflexionado bien lo que vamos a decir, lo que se quiere decir entonces con lo que se con lo que se dice, ¿verdad? Tenemos que controlar los efectos esperados. Bueno, yo quiero resolver un problema, voy a hablar. No puedo resolverlo ahorita porque estoy enojada, triste o llorando, mejor me callo. Voy a poder manejar la situación y el efecto va a ser bueno, ok. Pero también controlemos todo, porque si no, a veces de rebote vienen efectos que no estábamos esperando. Entonces, y eso es bien delicado. Y en la convivencia humana esto es bien importante. La mayoría de personas se quejan del trabajo, la casa, el empleo, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, la vida, la muerte, el país, el gobierno. Miren, hasta por el aire que respiramos estamos protestando, ¿verdad? Protestamos por todo y eso cualquiera lo hace. Ahí no se requiere sabiduría, no se requiere inteligencia, no se requiere nada, ¿verdad? Solamente abrir la boca. Muy pocos están agradecidos por tener salud, por tener familia, escuela, carrera, profesión, aspiraciones, éxitos, etc. Hay gente que exagera mucho. Fíjese que hay gente que, pues desgraciadamente, no reflexiona para nada y no se da cuenta que tiene muchas bendiciones, a pesar de que se está quejando, pero hay cosas por las que debería estar agradecidos, porque yo a veces a menudo me consuelo y le digo yo, bueno, yo sí tengo chucho que me ladre, ¿verdad? Tengo dos aquí que me descuido y empiezan a ladrar, y es alegría tenerlos porque uno pasa entretenido con ellos, ¿verdad? Entonces, hasta por eso hay que dar gracias. Entonces,
Si muchos hablan y poco agradecen, son todavía menos las personas que colaboran o cooperan, ¿verdad? Porque, miren, quejarse puede cualquiera puede quejarse, pero hay que estar agradecidos por lo que tenemos. Esta es una actitud, una filosofía de vida muy interesante, ¿verdad? Porque realmente solo así vamos a empezar a ver las cosas positivas, ¿verdad? Las cosas que realmente en nuestra vida son una bendición definitivamente. Entonces es por eso que nosotros pues siempre invitamos a todos a que piensen en todas esas cosas que pasamos desapercibidas, ¿verdad? Solo el hecho de tener salud, eso ya es una bendición. Solo el hecho de tener un ingreso económico. Las situaciones están bien difíciles, yo lo sé y lo entiendo, pero en vez de lamentarse, pues hay que buscar soluciones, ¿verdad? Hay que hacerle frente a la vida, porque en ninguna parte del mundo las cosas están al 100, ¿verdad? En ninguna parte del mundo. En la mayoría de los países están que al 30, que al 20, que al 40 o al 50, pero no están al 100 en ninguna parte, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros debemos de estar agradecidos con lo que nos brindan todos los días, y con ese poquito que nos dan, ayudémonos y compartamos con los demás. Una actitud de generosidad. Si nosotros lográramos sembrar estas ideas en toda la humanidad, otro gallo nos cantara. Seríamos distintos, seríamos diferentes. Dice el maestro que nuestra mente debe ser sencilla, humilde y llena del más profundo respeto. Y una cosa que él recomienda es que en los grupos nuestros discípulos deben evitar cuidadosamente toda disputa para no derrochar sus energías inútilmente. Fíjense que los debates, las discusiones, los encaramientos, ¿verdad? Esos enfrentamientos, si no llevan a nada bueno, la mayoría de la gente termina peleada. Y eso no es de la conciencia. O sea, si queremos tener paz interior, tenemos que empezar a irradiar paz interior, ¿verdad? Si alguien nos habla golpeado, si alguien se extralimita con lo que dice, fíjese que usted puede arrepentirse más de lo que dijo que de lo que no dijo, fíjese. Y más cuando no está uno habilitado para contestar. Fíjense que a mí me ha pasado que hay muchas veces que yo tengo ya hecho un buen discurso para contestarle y decirle hasta de lo que se va a morir, pero de repente me quedo yo, pues qué bobo, y para qué me estoy identificando, yo no le voy a decir nada, ¿para qué? O sea, a palabras necias, oídos sordos, o sea, de todos modos, uno querer entrar en razón a una persona que está enojada, como decía un amigo por ahí, el que no razona tira patadas, ¿verdad? Y nos van a caer, entonces mejor apartarse, ¿verdad? No se puede tratar de componer una situación bien en esa forma. Hay que cultivar la gratitud y la sinceridad. Debemos cultivar, dar las gracias hasta por el más mínimo favor que recibamos. Y por eso es que debemos de estar agradecidos con la divinidad todos los días, por todas las cosas que nos da. Porque en cierto modo son respuestas a nuestras oraciones, a nuestros esfuerzos y, por qué no decirlo, a nuestros anhelos de cambio, ¿verdad? Hay que acabar con la envidia, porque la envidia es que andamos compitiendo con los otros, de que yo soy más, que yo tengo esto, que tú no lo tienes y que te voy a ganar, y así estamos viviendo, fíjense, con un gran egoísmo y con una gran envidia y una gran codicia de dominio hacia los demás.
Y lo que tenemos que hacer es dominarnos a nosotros mismos. Debemos cultivar la sinceridad, porque en la sustancia de la sinceridad germinan las flores más bellas del espíritu. Hay que ser auténticos, ¿verdad? No fingir lo que no somos, ser auténticos. Y la otra cosa es que debemos de ser también capaces, si vamos a ser sinceros, tratemos de expresar la verdad o la sinceridad de una manera tal que no ofendamos a nadie. Ya les dije, hay que comenzar a medir el efecto de nuestras palabras, de nuestras expresiones, para que en vez de destrucción haya un ambiente de paz interior y de armonía. Y no es tan difícil, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Son distintas cosas. Aspirar a ser más o ser mejor, ¿verdad? Aspirar a más, eso material, es algo material, ¿verdad? Pero quizás lo más importante es aspirar a ser mejor todos los días, estar en autoperfeccionamiento constante. Lograr la excelencia que competir. Porque fíjense que cuando uno empieza a competir con otros, lo que uno siembra son enemistades. Lo que uno siembra es discordia. Pero cuando nosotros aspiramos a ser mejor cada día, a ser mejor cada día, mejores, hasta lograr la excelencia, eso habla de una realización personal muy bonita, muy espiritual, ¿verdad? Lo incorporamos como parte de nuestras virtudes. Se nota en todas partes que está don fulano de tal, porque es una persona impecable, intachable, es una persona que trabaja bien. Es que miren, una persona así se nota. Pero también cuando una persona es todo lo contrario, se nota más, ¿verdad? Y eso sí es bien importante, ¿verdad? Que se crea uno una mala fama horrible. Debe de haber un interés personal a una virtud o cualidad, es decir, que todo este trabajo que hagamos en bien de nosotros mismos debe de ir orientado a que tengamos eso incorporado en nosotros como una filosofía o un estilo de vida, ¿verdad? Antes yo me acuerdo que le preguntaban a la gente, mira, y ese muchacho tan bueno, ¿de quién será hijo? Porque eso quería decir que los padres habían logrado educarlo bien. Era bien común. Ah, sí, mira, este es Luisito, ¿verdad? Es hijo de los señores fulanos y menganos, son buenas personas, son gente que honrada, ¿verdad? Honesta, es una persona pues que vale la pena conocer. Entonces se daba esa situación. De todas maneras, uno puede pues hacer uno de sus mejores esfuerzos, ¿verdad? Pero era bien frecuente decir de quién será hijo, en qué escuela habrá estudiado, a qué iglesia va, porque lo ven tan bueno que dicen, yo quiero ir ahí, yo quiero ser como él. Lo toman como un modelo, ¿verdad? Yo lo quiero conocer, quiero saber quién es. O sea, es una cuestión bien importante, bien bonita, ¿verdad? Y así pasa. Y es por eso pues que nosotros tenemos que desarrollar la cooperación, la solidaridad, el humanismo, la conciencia. En nuestra vida personal van a ser importantes las personas que estuvieron en nuestro comienzo, ¿verdad? Subiendo la montaña de nuestra realización, y van a ser importantes también todas las personas que nos apoyan en el camino, como las que nos esperan al otro lado cuando ya nos hayamos autorrealizado. Es decir, cada persona en nuestra vida personal habrá puesto en nosotros un granito de arena para que seamos cada vez mejores, para que aspiremos a la excelencia y para que tengamos cualidades. Pero esto tiene que estar pues enriqueciendo nuestra mente,
para que la mente también tome otra actitud, una actitud de cambio, llena de aprendizajes y de reflexiones. De esta manera, pues, hemos finalizado con este curso virtual, las primeras lecciones. Tal como lo he anunciado, vamos a abrir otro curso. Nosotros les vamos a comunicar cuándo para que se puedan inscribir, ¿verdad? En una segunda etapa. Vamos a tener 2 semanas de receso. Esta es la última clase de la conferencia, del primer ciclo de conferencias. Y vamos a iniciar un segundo, creo yo tentativamente, en la semana creo que es del 20 de septiembre por ahí, porque vamos a abrir inscripciones para el próximo curso, ¿verdad? Para nosotros es un gusto conocerlos, intercambiar, que nos invitan a sus casas a través de este medio para compartir la enseñanza del maestro Samael. El que quiera visitarnos los domingos, como no, por supuesto, está invitado, puede asistir. El día de domingo vamos a tener un baratillo de libros del maestro. Hay varios títulos a mitad de precio. Por ejemplo, hoy vi un libro que vale $22 y va a costar 11, y son ediciones nuevas y originales, ¿verdad? Es un lote limitado de libros, pero pueden venir el domingo, y al final de la meditación se va a abrir la venta de los libros. También tenemos a la venta unos CDs con audios de meditación en los chakras, el mantra Om, unas conferencias del maestro. Están a precio casi simbólico, porque nosotros lo que queremos pues no es obtener grandes ganancias. Lo que queremos realmente es recuperar el costo de lo que hemos invertido, porque con eso nosotros ayudamos a las personas a adquirir los libros, y también es una bonita manera de divulgar la enseñanza. No sé si tienen alguna pregunta que quieran expresarnos. Mucho gusto a todos, muchas gracias, Dios les pague su generosidad con su tiempo. Sé que pudieran haber más, pero bueno, es viernes y sabemos que el viernes es un poco complicado. Don Miguel, como no, a la orden.